Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy con oración para que sea conforme a su voluntad. Oremos. Amantísimo Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque estamos contigo y sentimos tu presencia. Señor, queremos también que hoy este culto sea un momento de comunión total contigo, donde podamos escuchar tu voz y que podamos recibir tus gracias, porque queremos que hoy también sea otro día más de victoria. Sin embargo, tú sabes que hay gentes que están pasando mal por debilidades, problemas y enfermedades. Señor, dejamos en tus manos para que tú estés consolando y sanando y recuperando, y que todos juntos, la congregación toda, Señor, estemos fuertes, saludables, para que podamos servirte mejor, Señor. Sabemos que este ministerio que tú nos diste es un ministerio de gloria y de reino eterno tuyo, Señor. Señor, queremos servirte y pedimos, Señor, bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que será así. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia
eterno, amigo fiel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Lucas capítulo 6, los versículos 6 al 11. Y leemos juntos. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Cuando Jesús se estaba dedicando a la lectura y a la enseñanza de la Escritura, a la gente les gustaba mucho, y todos se maravillaban, y todos estaban contentos. Aparentemente no había ningún problema. Pero cuando Jesús comenzó a hacer la obra de Mesías, como hacer los milagros, declarar el perdón de pecado, hablar de salvación y de la vida eterna, sí, ya comenzaron a molestarse, sobre todo los líderes religiosos de Judá. Cuando los pescadores llegaron sin resultado de la pesca, Jesús mandó a pescar al agua más profunda y hizo que pescaran abundantemente. Entonces uno de los pescadores, Simón, se arrodilló delante de él y pidió perdón de su pecado. Y Jesús lo perdonó. Es la obra que corresponde a Mesías. Y Jesús se encuentra con un leproso y la lepra sabemos que en esa época consideraba como una maldición de Dios. Pero este leproso le llamaba a Jesús Señor, Kyrios, que es el nombre que se debe dar solamente a Mesías. Entonces Jesús lo sanó como tal. Y cuando desde el techo bajaron a un paralítico, Jesús declaró perdón de sus pecados. Y el enfermo inmediatamente se sanó. Todas estas obras de Jesús evidentemente eran las obras profetizadas de Mesías, es decir, Cristo, en la Escritura. Entonces, los líderes religiosos se molestaron. ¿Por qué se molestaron? Mucha gente creyeron a Jesús como Mesías por las obras que él hacía. Sin embargo, estos líderes religiosos y otras gentes se molestaron y se enojaron inclusive contra Jesús. ¿Cuál era el problema? Era sus corazones. Los corazones duros y por falta de la gracia de Dios. Falta de la gracia de la fe de Dios. Por eso, cuando percibían las cosas, inclusive a Jesús, inclusive la palabra, la Escritura que ellos tanto se jactaban de conocer mucho, veían solamente a través de sus razones, sus deseos, sus valores. Por eso, para ello, cuando veían la Escritura Mesías y las Escrituras que estaban escritas, ellos tomaron que vendría un rey, un héroe poderoso, guerrero, libertador de Israel de Roma y edificador de un fuerte reino de Israel. Sin embargo, Jesús era apenas un joven carpintero de oriundo de pobre Nazaret, sin educación formal, sin ningún aspecto de un gran guerrero. Era un don nadie para ellos. Ellos podían permitirle a Jesús hasta ser un rabino informal, pero nunca Mesías. Era inconcebible. Entonces llega la noticia de Jesús, que en un día de reposo, con su discípulo, entraron a un trigal y tomaron espigas y las
estregaron y las comieron. Y también en un día de reposo sana un enfermo en la sinagoga, un enfermo de mano seca, como vimos el texto de hoy. Para los líderes religiosos, la ley que dice no trabajarás y descansarás en el séptimo día era literalmente no hacer nada en el día de reposo, ni siquiera las cosas buenas, aún la de salvar vida. Por eso para los líderes religiosos Jesús era un vil violador de la ley de Dios y blasfemo de él y engañador de la gente. Pero para aquellos que tenían la gracia de Dios, por ende fe de Dios, era totalmente diferente. Todo lo que hacía, todo lo que decía Jesús, eran el verdadero bien, era la sanación, era la salvación y era la vida eterna. Más aún para nosotros que estamos en la era del Espíritu Santo y con la luz del Espíritu y su guía, Jesús y su palabra debe ser la verdad de Dios y de la vida eterna. Y Jesús es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Ahora la pregunta, mis queridos hermanos, ¿realmente cómo tomamos el conocimiento de Jesús? ¿Cómo tomamos la palabra de Dios, la Biblia? ¿La tomamos con la gracia de Dios o la tomamos solamente con nuestros pensamientos o con nuestros deseos y con nuestros valores? Dios nos permite un día más, mis queridos hermanos. ¿Cómo encararemos nuestra vida? ¿Cómo entenderemos a Jesús? ¿Cómo tomaremos nuestro rumbo? ¿Cuál será nuestro camino, mis queridos hermanos? ¿Con la gracia del Señor, con la fe? ¿O solamente nuestros pensamientos, nuestro deseo, nuestras pasiones y nuestras cosmovisiones? De eso depende el resultado, por supuesto, de gran diferencia. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana para iniciar, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos como siempre hacemos 3 oraciones. Primera oración. Señor, que recibamos humildemente la gracia de Dios como la mejor bendición. Segunda, que con la fe creamos y obedezcamos a la palabra de Dios y a los testimonios de Jesús. Tercera, que en la gracia del Señor sirvamos siempre con gozo a la obra del bien y la de salvación de vida. Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, oramos que realmente recibamos tu gracia como la mejor bendición en forma humilde. Y con esta fe, Señor, creamos y obedezcamos a tu palabra y a los testimonios que tú, Señor Jesús, nos dejaste. Y que en la gracia tuya, Señor, sirvamos siempre con gozo a las obras de bien, a la salvación de la vida, Señor. Y que tú te glorifiques y nosotros estemos llenos de tu gozo, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.